$9.207 para el IPSA, en donde tenemos un cierre bastante positivo, pero que un IPSA empezó de más a menos, esto dado justamente por la victoria de Javier Milei en Argentina, en donde tuvo una victoria justamente en estas elecciones de mitad de su periodo, lo que impulsó mucho a los activos financieros en Argentina. Pero ¿por qué esto afectó tanto a Chile? Porque hay varias empresas que tienen operaciones importantes en Argentina. Dentro de las más destacadas y las que tuvieron mayores alzas el día de hoy están, por ejemplo, Cencosud, CCU, Andina y también Salfacorp. Así que por eso la bolsa hoy día empezó muy bien y, como les digo, empezó haciendo un nuevo máximo histórico, después terminó retrocediendo con una subida positiva, pero obviamente que retrocedió bastante ese nuevo máximo, pero a la espera de muchos eventos que vamos a ir revisando uno a uno. Dentro de ellos es justamente la decisión de tasas del Banco Central, también lo que está pasando con los resultados de las empresas, también lo que está pasando un poco con Estados Unidos y también lo que va a pasar con la Fed. Todo eso lo vamos a ir hablando y no se olviden que este video está auspiciado por THX Capital y si quieren manejar sus inversiones, podemos ayudarlos, somos asesores regulados y trabajamos con corredoras reguladas por la CMF, por lo tanto, los podemos ayudar como asesores de inversión y dentro de los productos que está justamente con el IPSA, tenemos la cartera táctica que lleva un 15% sobre el IPSA. Esta consta entre 5 y 7 acciones que tienen 107 LIR y hemos tenido un desempeño bastante positivo este año. Así que ahí les dejo en el primer link para que puedan ahí hacer clic y agendar una reunión. Ya con eso nos vamos acá a la presentación en donde justamente ahí, última semana de acciones chilenas, muy impulsada por la victoria de Javier Milei, en donde las principales acciones acá que subieron en el índice fueron justamente las que les decía que tienen muchas operaciones en Argentina. Por ejemplo, Cencosud terminó subiendo un 7,41%, CCU un 5,33%, Andina B un 4,89%, mientras que Salfacorp un 3,03%, que ha tenido un desempeño muy importante desde que entró al IPSA. Y como podemos ver, esta semana tenemos en la parte de macroeconomía cargadísima de datos. La semana anterior tuvimos el índice de precios al productor, pero esta semana tenemos tasa de interés del Banco Central de Chile el día de mañana, 28, estamos a 27, día lunes. Tasa de interés de la Reserva Federal, yo sé que no tiene mucho que ver, o sea, perdón, no es directamente un dato de Chile, pero es un dato que nos afecta, queramos o no, porque es el banco central más importante del mundo. Tasa de desempleo de Chile el día 29, también al igual que ese dato de la Fed. Y después, el día jueves 30, tenemos datos de producción de cobre, producción industrial, producción manufacturera y ventas retail, las cuales sobre todo la producción de cobre, que es muy importante para el tema de la minería, recordar que el IMASEC minero no viene muy bien, y las ventas retail por todo lo que son las empresas que tengan que ver con el retail, como Falabella, Ripley, SMU, Cencosud, etcétera. Un poco qué es lo que está pasando con el IPP, en donde terminó en un 9,8%, lo cual es bastante alto, y esto ha venido aumentando sustantivamente desde ese mínimo que se dio después de abril y en mayo, que venía justamente en una tendencia negativa, en donde ha venido subiendo. Recordar que el IPP es el índice de precios al productor y recordar que la economía generalmente se separa en producción y en consumo por un tema de cómo se desarrolla la teoría económica. Y esto nos está diciendo que para los productores están aumentando los precios, lo cual obviamente que hace que cueste que disminuyan un poco más los índices de precios al consumidor, ya que estos se van traspasando estos costos de las empresas hacia los consumidores, sobre todo para las empresas que tienen, digamos, buenos modelos de negocio que pueden traspasar estos costos directamente al consumidor, sino lo que hacen es reducir el margen de las empresas. Así que esto también es un poco lo que ha ido pasando en Estados Unidos y esto
nos está diciendo que hay que tener un poco, no estoy diciendo que esto sea catastrófico, de hecho sigue positiva el sesgo y lo vamos a revisar de las tasas para el Banco Central, pero obviamente que no es lo más positivo este índice de precios al productor que justamente vamos a revisar, o sea, que justamente estamos revisando. Así que acá un poco qué es lo que está pasando. Mañana vamos a tener datos de la TPM del Banco Central y va a ser muy interesante cuál va a ser lo que nos digan, más que nada la visión que tengan, además de lo que hagan, de si la mantienen o la bajan, muy probablemente sean esas dos las opciones, muy probablemente se va a mantener, pero hay que tener mucho ojo por este tema que pasó con las tarifas eléctricas y con la UEF, ¿ya? Esto puede cambiar un poco el sesgo del Banco Central. Además, ¿qué ha pasado desde la publicación del IPOM desde el 2025? Por el lado de la actividad, el IMASEC de agosto sorprendió a la baja de las expectativas del mercado y si es que sigue, digamos, esta proyección, la verdad es que estaría un poco más débil la actividad de lo que se venía proyectando, la actividad me refiero con el PIB, el crecimiento, por lo tanto, esto no es positivo. Por el lado de la inflación, las proyecciones contenidas en el último IPOM estuvieron un poquito más bajas de los datos efectivos, por lo tanto, no sería tan importante y esto sumado a lo de las tarifas eléctricas podría hacer de que el Banco Central entregue un sesgo más a la baja, lo cual haría que más bajadas de tasa o por lo menos un 0,25 más proyectado, digamos, en este nuevo escenario para el Banco Central, ayudaría aún más a los activos de riesgo y por lo tanto podría hacer justamente una expansión de múltiplos. Ya eso lo vamos a ver un poco un poquito más adelante, pero una expansión de múltiplos básicamente es cuántas veces se está pagando la utilidad de la empresa y esto obviamente que depende mucho de la empresa, del modelo de negocio, pero también del escenario macroeconómico. Obviamente cuando los escenarios macroeconómicos son positivos se tienden a pagar múltiplos más altos. Un poco qué es lo que está pasando acá con el litio que por supuesto nos interesa para SQM. Este ha venido subiendo, subió un 1,52 desde el último día, desde el día viernes, por lo tanto, muy positivo porque a pesar de esa caída que tuvo en septiembre, posterior a ese repunte del mínimo anterior y que justo ahí estuvieron los resultados dentro de ese rango de SQM, los cuales aparte no fueron negativos, así que mucho ojo con los resultados que entregue ahora. Pero después de ese ajuste ahora de nuevo viene al alza, por lo tanto se está viendo una mejora en la relación oferta-demanda porque había mucha oferta y poca demanda para el litio, eso hace que cayeran los precios, por lo tanto está mejorando un poco la demanda ya que la oferta es un poquito más rígida. Y los futuros de litio nos está diciendo que sube casi un 2,3% y podemos ver ahí cómo los futuros también vienen mostrando esa subida. Eh, es un poco más difícil ver los futuros del litio para ver si está esto eh, en contango o backwardation. Esto quiere decir si los futuros están un poco más altos o más bajos, pero por lo menos van al alza los futuros, por lo tanto hay un sesgo, digamos, al alza en SQM y al parecer los resultados con por lo menos la eficiencia operacional que viene trayendo y los precios del litio podría ser bastante positiva. Una cosa acá, la celulosa, que es otro commodity importante, viene cayendo sostenidamente durante el año. La verdad es que eh, no se ha podido recuperar y de hecho viene cada vez cayendo de una forma más importante, normal que como que agarra un nuevo mínimo y vuelva a rebotar, pero hasta ahora viene cayendo sin parar y esto obviamente que no es positivo para CMPC en primer lugar, además de eso ya venía con problemas CMPC de generación de flujo por un exceso de deuda por varias inversiones que hizo en Brasil, etcétera. Y esto obviamente le afecta mucho más porque depende más de la celulosa que la otra que también es relacionada, que es Empresas Copec, pero que además de Celulosa Arauco, que es justamente la parte de la celulosa de Empresas Copec, tienen otro tipo de negocios que esto diversifica un poco más o equilibra sus ingresos. Y ahora pasamos un poco a lo que es el hierro, en donde vemos que para CAP también hay una pequeña subida. Eso sí, CAP viene con un, digamos,
una subida de precio bastante importante y no tan alineada un poco con lo que está pasando acá con el commodity, digamos que ha venido bastante mejor. Y eso un poco porque se está viendo mejoras en la parte de la empresa y también un poco por sus proyectos en tierras raras. Si te gusta este contenido, por favor, dale like, suscríbete. Comenta si tienes dudas, digamos alguna sugerencia o lo que sea para poder aportar. Así que ahí les dejo por favor para que se suscriban y le den like. Así nos ayudan a seguir creciendo en el canal y llegando a más personas. Acá un poco que es lo que ha pasado con el cobre, también viene subiendo, una subida también de casi un 1%, ya sobre los $5, digamos de una forma más consistente, lo cual es bastante positivo. Ha ayudado también en la caída del tipo de cambio en Chile, lo cual ha venido ajustando los últimos días, obviamente por otros temas también, de justamente datos y posibles movimientos de los bancos centrales, pero el dólar, el cobre algo hace cada día un poquito menos de correlación, pero obviamente que ayuda también al ingreso de dólares al país y por supuesto por oferta-demanda termina moviendo en algo el precio. Un poco lo que está pasando con los mercados emergentes, que han venido con un año espectacular, eso ha sido un viento de cola para Chile, la otra vez revisamos que eso sí no ha venido tanto flujo internacional a la bolsa local, ha sido un poco más lo que ha sido por AFPs y por fondos mutuos, por lo tanto acá podemos ver que igualmente los mercados emergentes siguen subiendo, eso es positivo, cada vez con eso los inversores internacionales nos empiezan a mirar un poco más y empezamos a ser más atractivos y acá una noticia del día de hoy de UBS que dice que los mercados emergentes para ellos empiezan a ser más atractivos y obviamente que ahí India está dentro de las apuestas favoritas, pero empiezan a ver los inversores internacionales más a los mercados emergentes, dentro de ellos estamos Chile y obviamente que dentro de lo que son los mercados emergentes pesamos muy poco, pero cuando ya vienen a Latinoamérica y empiezan a ver algo más de lo que son Brasil, que es el principal en los índices, obviamente que Chile empieza a destacar y ha tenido, digamos, buen desempeño en la bolsa y también tiene bastante atractivo, digamos, en renta fija. Un poco lo que viene pasando con el dólar, pero a nivel internacional, con el DXY, estos contra las 6 economías más importantes del mundo, excepto China. Acá está la zona euro, está también Japón, está Reino Unido, Canadá, Suiza y Suecia, en donde se ha mantenido, digamos, por debajo de los 100 puntos, ha venido subiendo en estos últimos días, todavía no puede superar ese nivel ahí que está intentando salir de este canal bajista, lateral bajista, pero todavía por debajo de esos 100 puntos y le está costando bastante. Eso sí, mucho ojo que ha venido recuperándose un poco con noticias positivas, sobre todo con esto del taco trade, que se está ahí mejorando un poco las perspectivas de los acuerdos entre Estados Unidos y China. Vamos a ver eso en detalle el día miércoles. Vuelve nuevamente Estados Unidos, estuvo un poco desaparecido por que estuve haciendo varios videos de otro tipo, pero vuelve Estados Unidos el día miércoles, mañana podcast, así que tenemos siempre harta información y contenido para ustedes. Así que esto que es lo que nos ha dicho que cuando se rompió ese nivel de los 100 puntos, como ya hemos visto varias veces, se rompió ese canal anterior en el IPSA, se sube este nuevo canal y este fue en los 8.500 fue justamente el 50%, pues lateralizó, subió y ahora al parecer está haciendo algo similar, no pudo, se rompió el máximo anterior y eso es distinto a lo que pasó acá, que costó mucho romper el máximo anterior, en cambio acá se rompió ahora, pero fue una ruptura, digamos, con bastante debilidad, bastantes dudas, porque como se puede ver acá, acá viene esta caída, llega acá al 50% del canal, llega acá a este máximo justo, retrocede casi a la media móvil y vuelve a subir, pero miren acá, rompe el máximo anterior, pero bastante débil y vuelve a cerrar positivo, pero obviamente no con todo este impulso que mostraba esta vela, que justamente fue por la victoria de Javier Milei, en donde cuando empezó la sesión bursátil estaba bastante optimista y después algunas empresas empezaron a cerrar con cotizaciones negativas. ¿Qué fue un poco el retorno semanal del IPSA? Acá ya va a necesitar mi ayuda. Un 2,5% en dólares la semana pasada y fue dentro de las bolsas comparado con las bolsas más importantes.
El IPSA, una bolsa bastante pequeña a nivel global, pero ahora si la comparamos con las más importantes en dólares, que es lo que le importa al inversor internacional, tuvo una alza de un 2,5%, lo cual es bastante positivo y fue la que más subió dentro de lo que fue la semana anterior, que fue una semana muy, muy buena. Ahí vamos a ver después en los gráficos. Reino Unido subió un 1,8%, Latinoamérica un 1,6%, Asia emergente un 1,6%, Estados Unidos un 1,2%, todo esto en dólares. El mundo, el índice ACWI un 1,1%, Japón un 1,1%, Japón rompiendo máximos históricos y con un desempeño en la bolsa bastante interesante. Mercados emergentes asiáticos un 0,6%. Perdón, mercado emergente no asiático un 0,6% y Europa sin Reino Unido un 0,6% en general. Una semana positiva en dólares para las bolsas locales. Así que muy, muy bien eso. Y eso obviamente que ayuda a que haya un mayor optimismo, sobre todo con lo que se viene para la bolsa local, en donde hay muchas, muchas cosas, sobre todo con las elecciones y varias cosas más. De hecho, estaba viendo que más o menos la subida en pesos en la semana anterior fue como un 0,6%, 0,7%, por ahí aproximado, mientras que en dólares fue un 2,5%, por lo tanto, harto ahí hizo el tipo de cambio para esta métrica. Ojo ahí con eso que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que ha pasado dentro del año? Esta parte la vamos a revisar rápido porque la hemos visto bastantes veces, pero siempre es bueno ahí, Banco de Chile con Banco Santander, al igual que BCI, tengo que salir ahí, eso sí, al igual que BCI, subiendo bastante, eso sí, mucho más BCI, casi un 70%, un banco interesantísimo, los bancos este año, la cartera táctica hemos estado cargados con bancos y justamente con los que más han subido, el otro que falta ahí es Itaú. Mallplaza y Parque Arauco. Parque Arauco entregó resultados, lo vamos a revisar ahí al final de la presentación para que no se pierdan nada del video, subiendo más de un 60%, al igual que Falabella y Ripley más de un 60%. Cencosud con una tremenda subida hoy día, acumula un poquito más de un 30% en el año. CMPC una caída del 16%, muy negativa, mientras que Empresas Copec un 10% en lo que es commodity, 15% prácticamente para SQM, Andina B un 32%, CCU o prácticamente con lo de hoy día quedó positiva en el año, venía bastante negativa. Vapores menos 15%, lo que es sector eléctrico, miren ahí, SL 50% en el Chile 25, Colbún prácticamente un 18%, Aguas Andinas también prácticamente un 18%, mientras que en el AM un 3%. Así que bastante dispersión, pero en general una bolsa positiva. Miren eso sí, SMU, comparado a lo que es Ripley, Cencosud y Falabella, negativo. Por lo tanto, ahí las ventas de el controlador Sayé han estado haciendo presión en el precio, ya que, a ver, no es la que tenga mejores perspectivas dentro de lo que es retail, pero tampoco tan malas para como ha estado la cotización. ¿Qué es lo que ha pasado en la última semana? Lo que más ha subido justamente y por lo que está pasando ahora Cencosud, también CCU, Andina y en el AM, Parcarauco también bastante, así que estas son las que más han subido en la semana y justamente esto es lo que les decía por lo que ha pasado el día de hoy con la victoria de Javier Milei, en donde Cencosud termina subiendo un 7%, Andina prácticamente un 5%, CCU un 5 y algo, y acá no está, pero Salfacorp también un 3%, en donde fueron las acciones más destacadas. El resto de la bolsa, la verdad es que estuvo un poco mixta, en donde no se pudo ver digamos, subidas tan importantes y eso justamente fue lo que tiró un poco las rentabilidades a la baja más hacia el cierre que al inicio, en donde empezamos con un sesgo bastante alcista, ya que justamente el ETF de Argentina empezó también con un premercado, digamos, bien interesante. Un poco qué es lo que está pasando con la parte política, que tenemos las elecciones, tenemos el último la última encuesta se puede entregar esta semana, si no entiendo mal, el día viernes, el día 31. Después de eso hay una veda a lo que son las encuestas. Por supuesto que nuestro querido Polymarket va a seguir funcionando y va a ser lo que más nos va a entregar información, pero hasta ahora Janet Jara sigue igual en el margen, sube 26 a 27%, dentro de lo que es lo mismo estadísticamente. José Antonio Cast viene cayendo acá todo esto según CADEM, acá no revisamos todas las encuestas, vamos a revisar las dos más importantes, Academy Criteria.
Cae a un 20% y ha venido con una caída sostenida en este último tiempo y con una subida sostenida Johannes Kaiser un 14%. Ya muchas encuestas están dando a Kaiser como tercer lugar, superando el Inmatei, que cae al 13%, mientras Kaiser tiene el 14%. Eso sí, estadísticamente siguen estando iguales, no hay una diferencia, un punto estadísticamente no es significativa. Farisi también tiene un 11% y estaría también ahí en la pelea por ese tercer lugar, pero por ahora estaría tomando un poco la victoria Johannes Kaiser, aunque sin una diferencia significativa estadísticamente. ¿Qué nos dicen en el escenario de segunda vuelta? Que José Antonio Cast le ganaría a Janet Jara, Evelyn Matei también le ganaría a Janet Jara, eh, mientras que Johannes Kaiser también le ganaría a Janet Jara, por lo tanto, dentro de los que tienen más probabilidades de salir dentro de él, después de Janet Jara, que estaría consolidada, digamos, en el primer lugar para primera vuelta, pero, digamos, estos tres candidatos, que sería Cast, Kaiser y Matei, que los más probables, le ganarían a Janet Jara. También Parisi, que está siendo bastante competitivo para algunas encuestas, también le ganaría a Janet Jara, pero con un margen un poco menor. Acá esto también la seguridad del voto, esto es bien interesante porque una cosa es lo que digan las encuestas, pero realmente después de eso ¿están tan seguras las personas? Bueno, por Janet Jara la verdad es que están muy seguras, totalmente decididas en un 91%, con Johannes Kaiser en un 85% y con Kaiser en un 83%. Pero ya de Franco Parisi, Evelyn Matei, Artés o Minami May Nichols, todos tienen bajo un 80%, por lo tanto un 20% de que podría cambiar ya es bastante. Así que ahí eso consolida un poquito más también a lo que es Jara, Kaiser, Cast, como este tridente que estaría peleando por los dos primeros lugares y pasar a la segunda vuelta. ¿Qué nos dice Criteria? Otra encuesta importante nos dice que Janet Jara cae de 29 a 28%, estadísticamente sigue igual, mientras que Cast cae de 24 a 23 y Evelyn Matei con Johannes Kaiser estarían en un empate, eh, eh, digamos, estadístico y también en número puntual de un 13%. Por lo tanto, ahí también muestra que estaría pillando un poco Johannes Kaiser a Evelyn Matei. ¿Qué es lo que nos dice en segunda vuelta? Criteria nos dice que Cast le ganaría a Janet Jara, que Evelyn Matei le ganaría a Janet Jara y también que Kaiser por primera vez, según Criteria, le pasaría a ganar, aunque con una diferencia más estrecha, a Janet Jara, pero obviamente que viene con una curva bastante positiva. Y en lo que son los mercados de apuesta de Polymarket, que es bastante asertivo y se ocupa bastante en Estados Unidos, al igual que Calchi, para distintas cosas, nos dice que José Antonio Cast en este momento tiene un 67% de probabilidades de ser presidente de Chile, mientras que el segundo que más tiene es Johannes Kaiser con un 17,7% de probabilidades, Janet Jara un 11,6% y Evelyn Matei un 3,6%, siendo la menos competitiva de estos cuatro candidatos, pero acá sale que Johannes Kaiser estaría con la segunda mayor probabilidad de ser presidente y esto prácticamente ha venido siendo por la crecida que ha tenido Johannes Kaiser en las últimas semanas, la cual ha sido muy, muy impresionante y con un ritmo muy importante. De hecho, muchos dicen que si tuviera un poco más de semanas, de seguro que llegaría un poco más arriba de Cast, manteniendo, por supuesto, esas tasas de crecimiento, lo cual no es sencillo. Ahora, por tiempo, al parecer está un poco más pillado, pero acá en política pueden pasar muchas cosas y a lo mejor algún evento podría tanto beneficiar a Kaiser o a Jara o a Cast o a quien sea. Esto nunca se sabe hasta el día de la votación. Acá, ¿qué es lo que nos dice? La historia del IPSA en los últimos 5 años, esto es como la nueva normalidad, porque también hemos visto promedios de los últimos 10 años en donde el ratio Price Earnings o PE o PU, precio utilidad, Price Earnings en inglés, estaría más o menos en torno a los 15 veces, disculpen, esto en los últimos 10 años, pero si vemos los últimos 5, este promedio estaría más o menos en los 11 y esto en forward y también en precio-utilidad histórico estaría más o menos similar. Por lo tanto, a esto nos dice que actualmente estamos con un ratio precio-utilidad de 11,8 veces, lo cual está, digamos, en línea con la historia de los últimos 5 años, pero si esto lo vemos a 10 años,
cambia bastante el panorama y podríamos tener un upside hasta 15. Ahora, muchos argumentan, y por eso se ponen estos gráficos de los últimos 5 años, que Chile cambió y eso obviamente que nos da un mayor castigo en cuanto a precio-utilidad de lo que podría llegar a ser. Esto es el ratio que se paga por una unidad de utilidad y esto es la valorización que generalmente se hace. No siempre es bueno ver el precio solamente, la valorización absoluta, sino que es bueno ver la valorización relativa, que es con algún ratio. También está el precio valor libre. ¿Cuál es el problema con el valor libre? Es que no muchas veces es tan representativo y por eso, además que lo que yo recibo como accionista son las utilidades. Por eso se ocupa mucho este ratio, a pesar de que también hay bastantes críticas, pero a nivel general se utiliza bastante en valorización. Dicho esto, eh, lo que podría pasar con la parte de elecciones presidenciales es, en un escenario positivo o negativo, una expansión o una contracción del múltiplo. ¿Qué quiere decir esto? Que se pague más o menos veces las utilidades, lo que le estaba diciendo. Antes se pagaba 15 veces, con este nuevo Chile se pagan en torno a 11 veces las utilidades de las empresas del índice en general. Y esto se ha dado por un deterioro macroeconómico, principalmente en Chile. Eh, lo mismo, por ejemplo, ha pasado con el tipo de cambio, en donde antes el precio justo estaba más o menos en los 850 pesos y hoy en día se dice que en los 950. Acá si hacemos un pequeño ejercicio, por ejemplo, un escenario alcista en donde lleguemos a unas 15 veces como anteriormente, esto es considerando las utilidades sin la entrega de estos resultados en el Q3. Por lo tanto, dejemos eso afuera. Estamos haciendo un ejercicio de expansión o contracción de múltiplos según un escenario más positivo, más negativo con este tema de las elecciones. Ahora, que llega a 15 veces, no lo sé, o a 9 veces tampoco. Son simplemente hipótesis, ya para que se entienda el ejercicio y es un ejercicio más que nada para que vayan entendiendo cómo se valoriza esto. Entonces ahora tenemos 11,8 veces con 9.207,64 puntos, que es como cerró el día de hoy y sería nuestro escenario neutro. Si sube con estas mismas utilidades, estos mismos earnings, esta misma si sube a 15 veces llegaríamos a 11.742 puntos para el IPSA, mientras que si cae 3 puntos, acá si 12 a 15 son 3 veces subida de ratio PE, acá serían una caída de 3 también, subida de 3 y caída de 3 más 3 menos 3 en la banda, llegaría a 7.045 puntos. Por lo tanto, ahí podríamos tener brevemente, esto es bastante injustificado para llegar a estos price earnings en base un poco al histórico y un escenario ficticio. Pero si, por ejemplo, llegara a lo mejor a ganar la presidencia, la oposición y la Cámara, podríamos a lo mejor pensar en esos 15 veces, 14 y algo, mientras que a lo mejor si gana la presidencial y no la Cámara, que es lo que se está poniendo ahora en precio, podría llegar a unas 12 o podría mantenerse igual, y si pierde a lo mejor la presidencial y la Cámara, poner unas 9 veces. Estos son escenarios, como les digo, ficticios. Ahora, si es que las utilidades del índice en general aumentan, del IPSA, porque obviamente las empresas tienen mayores utilidades de las que venían trayendo y por eso vamos a ir revisando los resultados con bastante detalle. Obviamente que estos múltiplos también cambian porque la división del earnings también aumenta y por lo tanto esto tiende a bajar el ratio y para que se mantenga el ratio tiene que subir el precio compensando un poco esa subida en utilidad. Ahí para que algunos vean y los que no sepan mucho de cómo se valoriza, acá se lo expliqué con un ratio bastante sencillo. Ventas cortas, las ventas cortas registran una baja del 6,8%. La verdad es que como ha sido una subida importante, han tenido que ir desarmando ventas cortas, destacando la bajada de Enel Chile, en donde bajó en 4.369 millones de pesos, CMPC con una caída de 3.395 millones de pesos y SMU con una caída de 2.150 millones de pesos. SMU obviamente que con bastantes ventas cortas, ya que saben que el controlador está vendiendo por otro tipo de problemas. Aumento en las ventas cortas, por ejemplo, perdón, disminución también en el AM, en CCU, en Vapores, en BCI, y un aumento en ventas cortas en Colbún, en Molplaza y en Conchatoro. Así que mucho ojo con eso. En Molplaza no son muy significativas, pero igualmente han aumentado.
Recordar que las ventas cortas son operaciones que tienen un sesgo hacia la baja. ¿O qué quiere decir esto? Que se benefician si el precio de la acción cae. Por lo tanto, un aumento de ventas cortas es una presión a la baja o flujos esperados a la baja en la acción, mientras que una disminución de ventas cortas es lo contrario. Por el otro lado están las simultáneas, que son operaciones apalancadas y tienen un sesgo a que vaya a subir el precio de la acción, porque obviamente yo me apalanco para que si sube un 1% y me apalanco en, por ejemplo, 3 veces, sube mi portafolio un 3 con este apalancamiento. Ya es una forma de maximizar los retornos, pero mucho ojo que el apalancamiento también, si es que esto va para el otro lado, te aumenta, en vez de aumentar la rentabilidad positiva, te aumenta las pérdidas y por supuesto que hay mayor riesgo en este tipo de operaciones, por lo tanto, si quieren hacer este tipo de operaciones, asesórense en su corredora con nosotros o digamos, háganlo con bastante precaución. Pero las simultáneas obviamente que tienen un sesgo al alza, o sea, esto quiere decir que se espera que la acción suba, y estos tuvieron un alza de un 2,3% en el neto entre la baja de las ventas cortas y el alza de las simultáneas, los flujos son positivos, se caen las ventas cortas, por lo tanto sesgo al alza, cae un sesgo a la baja y aumentan las simultáneas sesgo al alza, destacando el aumento de BCI de 4.500 millones de pesos, CMPC 4.200 millones de pesos y Entel con 2.500 millones de pesos. Caen las simultáneas en Itaú, aumentan en SQM, caen en Colbún, aumentan en BCI, aumentan en Enel Chile, aumentan en Copec y en CMPC, también aumentan en el Banco de Chile, aumentan en Quiñenco, en Entel y caen en CCU. Por lo tanto, bueno, vamos a ver eso si cambia un poco con esto de mi ley. Estos son la información hasta el viernes pasado. Un poco lo que ha pasado con insider trading, que son justamente operaciones de gente de adentro de la empresa. Se destacaron desinversiones netas en Colbún, realizada por Seguros de Vía Security, que es parte del controlador, y Cencosud Shopping, realizada por Sebastián Núñez, que ligado a la administración de la empresa. Y dentro de lo que son las cuotas del ETF SH, que es en dólares, no es el mismo IPSA, pero es una cartera bastante parecida, pero la diferencia más grande es el tema de los dólares y los dividendos. Se registró una creación de cuotas del 0,7%, lo cual no es tampoco tan relevante, pero en general se ha creado una acumulación de cuotas en los últimos 12 meses. Se ha acumulado una creación de cuotas en los últimos 12 meses de un 19%, por lo tanto, dentro de lo que va en los últimos 12 meses o en un año móvil, digamos, eh, o en simple desde fines de octubre del 2025 a fines de octubre del 2024, se ha acumulado prácticamente un 20% en la creación de cuotas de este ETF, lo cual quiere decir que están los inversores internacionales un poco más optimistas con la bolsa local. Acá un poco los dividendos que se vienen, ya estamos fuera de la fecha límite del ECMetal, que era justamente el último de este mes de octubre, en donde la fecha límite era el 24 y la fecha de pago es el jueves 30 de este mes. Después de eso viene Portuaria Cabo Froward. Esta fecha límite es para el 7 de noviembre y pago el 13 de noviembre. En Enaex, otra empresa bastante interesante, Small Cap, fecha límite el 14 de noviembre, fecha de pago el 20 de noviembre, los dividendos en dólares, ambos dos. Forus, 15 de noviembre, pago el 21 de noviembre y Sofri, 22 de noviembre y pago el 28. ¿Cómo vemos esto a través de Dividend Yield? Y obviamente esto va a ir cambiando, sobre todo para los que están ahí en dólares, pero básicamente el ECMetal nos está dando un 0,8% de Dividend Yield, ahí lo estamos actualizando. Cabo Forward nos da un 2,5, Enaex un 1,3, Forus un 0,7 y Sofri un 3,3 a precios actuales de cierre de este día lunes. ¿Qué tenemos en resultados? Tenemos una semana cargadísima. Así que vamos a ver cómo lo vamos a hacer la próxima semana. A lo mejor vamos a tener que hacer más de una entrega, a lo mejor la entrega normal y una entrega especial de resultados. Si quieren eso, por favor dejen ahí resultados en los comentarios, en donde vamos a tener este martes 28 AFP Habitat, Colbún, Embotelladora Andina, Pehuenche, Empresas Gasco en el Chile con sus filiales en el distribución.
Y en el Generación, eso es mañana martes 28. Miércoles 29, Besalco, Cementos Bio Bio, Engie, Pucobre. Jueves 30, AFP Capital, AFP Plan Vital, Banco de Chile, BCI, Sintac, Embotelladora, Embonor, en el Américas. Y el viernes 31, AFP Cuprum, AFP Provida y Sonda. Bastantes resultados sumados a los que ya han pasado de Parque Arauco, que lo vamos a revisar de inmediato, en donde vemos que en la última línea, que es la más importante, en la parte trimestral, que es las dos columnas de más a la derecha, vemos que en las ganancias tuvo un aumento de un 27,5%, en donde pasó de 22,94 pesos a, perdón, de 22,94 a 29,41. Eh, Eso es miles de millones, por lo tanto, serían 294 pesos, si no, no ahí hago la conversión mal. Mientras que en el acumulado pasa de lo que venía en el año anterior, en el 2024, de 64,13 a 79,18. Por lo tanto, en lo que son BPA, un aumento de 28,2%, mientras que las ganancias aumentaron trimestralmente de 35.620 millones a 20, llegó a 35.620 millones y en el año anterior tuvo 27.937 millones en números más redondeados, y en lo acumulado al año anterior lleva 77.971 millones, mientras que en el año, en este año lleva 96.000 millones 714, por lo tanto lleva un aumento de, dentro de lo que va del año, en BPA de 23,5% y en ganancias un aumento de un 24%. Por lo tanto, más o menos en línea en lo que ha venido ganando en este trimestre en ganancias y en BPA, que son más o menos en torno al 27-28%, y en el anual en torno al 23-24%. Este trimestre al parecer fue un poco mejor, y también hay otras cosas positivas. Eh, de Parcarauco, el EBITDA también fue positivo. La compañía reportó un EBITDA de 68.948 millones de pesos, con un aumento también del 26,1% año contra año. Y el ingreso operacional neto, el NOI, que también es bastante importante para este tipo de negocios, consolidado, se vio impulsado principalmente por Chile, con un 28% de crecimiento año contra año, asociado en gran parte a Arauco Kennedy, con un crecimiento de 48% año contra año, producto esto de la incorporación de 70.000 metros cuadrados en la Torre Este, que compró hace poco, y mayores ingresos por arriendo y estacionamientos. Desglosando un poco el caso de Perú, el, el ingreso operativo neto, el NOI, creció un 20% año contra año en moneda local, dada la incorporación de Minca con 53,5 miles de metros cuadrados, que se perfila como excelente activo y registra un ingreso por metro cuadrado bastante superior al promedio de la compañía en Perú. Por lo tanto, sería un activo un poco más premium. Se destaca que la filial en Chile alcanza un crecimiento operacional de doble dígito, incluso si se ajusta por la incorporación de nuevos metros cuadrados, reflejando una buena ejecución y operación de la empresa. Además, los gastos financieros fueron menores a lo esperados, pudiendo convertirse en una fuente de mejora adicional en un contexto de mejoras de financiamiento. Recordar que también tiene mucho que ver con el financiamiento a largo plazo, y en donde las tasas han venido a la baja, por ejemplo, los BCU a 10 años. Otra cosa importante es la estrategia de crecimiento que tiene en Arauco Maipú, que no tiene que ver con Open Kennedy, que es la parte que está ahí en Parque Arauco Kennedy, el segundo mayor activo que tiene en Chile, en donde el mall destaca por ser un activo maduro, con una alta tasa de ocupación de un 99,9%, con crecimiento operacional mayor al promedio de Chile, sin expansión de metros cuadrados, lo cual es bastante positivo según lo que indica la compañía. El mall recibe cerca de 14 millones de visitas al año y se encuentra en una ubicación privilegiada cercana a la estación Metro Monte Tabor, sin competencia directa en un radio de 5 kilómetros cuadrados. La compañía se encuentra evaluando alternativas para amplificar su flujo, siendo el cobro de estacionamientos, que actualmente es gratis, una opción que podría potenciar
el EBITDA en un 7% aproximadamente, además de renovar accesos y sistemas de vigilancia. Arauco Maipú constituye un ejemplo de sólida ejecución. La compañía ha logrado mostrar un crecimiento de un 6% anual compuesto, o CARC, como le gustan a muchos, de el NOI a lo largo del tiempo, sin aumentar los metros cuadrados. Por lo tanto, muy interesante. Otra cosa que quería comentar, dentro de todo, Banco Santander define algunos focos estratégicos bajo la nueva administración. Nuevo CEO, Andrés Trautmann, y Patricia Pérez, CFO, hacen, digamos, algunas cosas que dicen de Basilea 3 y nuevas directrices de la compañía. Solamente hay como comentario antes que pasemos un poco a Naturgy, en donde tuvo una disminución de un 21,6% en las ganancias y una disminución del 19,6% en beneficio por acción trimestral y anual acumulado de un 39% y en BPA de un 37,2%. Tuvo sí un, digamos, una subida en precio bastante positiva, pero esto fue prácticamente por el cambio caja y un posible dividendo del 77,1%. Y si vemos acá un poco más en detalle, eh, esta parte, vemos que, por ejemplo, en ingresos de actividades ordinarias, este tiene un aumento en los costos de ventas, tanto si lo vemos como la parte trimestral como el consolidado. Por lo tanto, si vemos la ganancia bruta, que es justamente la primera línea donde se podrían empezar a ver los problemas hacia abajo, porque ha habido esta disminución, que se podría pensar a lo mejor por este tema de este flujo que recibió después del juicio Naturgy, pero al parecer no están así. Déjenos sus comentarios si tienen alguna opinión distinta, en donde acá, por ejemplo, en los ingresos de actividades ordinarias en la parte trimestral aumentó a de 247.000 millones de pesos a 266.000 millones, 266.000,8, por lo tanto, subió, pero aumentaron bastante más los costos de las ventas, que de 95.600 millones aumentaron a 138.200 millones. Por lo tanto, esto ha hecho de que en la parte trimestral haya una disminución en la ganancia y también una disminución en el BPA principalmente. Obviamente que hay otras cosas ahí en la parte financiera, pero lo principal es esta caída operacional, en donde es bastante, bastante importante. Por ejemplo, los ingresos financieros caen, pero no tanto. Así que la gran caída, digamos, fue justamente por la parte de los costos de venta. Y en la parte acumulada del año también los costos de venta aumentan de 296.000 millones a 387.9 miles de millones. Por lo tanto, ahí también está gran parte de la caída de Naturgy. Así que mucho ojo con el aumento de estos costos, y algo podría tener que ver con ese famoso IPP que estábamos viendo que aumentó bastante. Y acá nos vamos ahora con los gráficos, en donde ya llevamos harto tiempo en el video, pero rápidamente vamos a ver un poco acá qué es lo que pasó a nivel gráfico, en donde podemos ver acá el mapa del día de hoy, en donde lo principal, Cencosud, Andina, CCU en el AM, tal como les dije. Si podemos ver el IPSA, no pudo superar con tanta claridad. Acá lo vemos de una forma bien amplia, en donde este era el máximo anterior, digamos, sin la mecha de la vela. Acá es con, digamos, la mecha incluida, y se rompe justamente con la mecha de esta nueva vela, pero no se puede romper con claridad y llega justamente al mismo nivel acá anterior, en los 9.210, 9.207 cerró hoy día, un poquito más abajo, no pudiendo romper, digamos, con mayor cuerpo, con mayor fuerza, digamos, este máximo de acá. Pero sí se rompe, digamos, por justamente la mecha de este máximo de aquí, y vemos que acá las medias móviles recién están llegando a los 9.000 puntos, y por lo tanto todavía tenemos un sesgo totalmente alcista, como se puede ver acá, sobre las medias móviles más relevantes, sobre este 50% del canal, el cual fue un choque
importante, después acá máximo, vino acá a buscar 9.000 puntos y nuevamente hacia arriba. Así que por ahora esto sería normal, de hecho muy normal también sería que venga acá nuevamente, choque acá, digamos que haga eh, un típico resistencia-soporte y para poder seguir subiendo, y eso sí, habría que ver si hace ruptura de canal acá un poco más arriba, porque la verdad es que está bien arriba con este canal a priori, que podría a lo mejor ser más amplio. Todo esto lo irán a dar las elecciones, por lo tanto, recordemos, elecciones más bajadas de tasa del Banco Central podrían hacer una expansión en múltiplos. Subida en las utilidades podría ser una expansión en precio con el mismo múltiplo para poder ajustar a estas nuevas utilidades que se estarían generando por las empresas. Por lo tanto, mucho ojo con los resultados y por ahí yo creo que vienen los grandes catalizadores porque ya por el lado de mayores caídas del dólar a nivel global, el famoso DXY, o una subida mucho más importante en los emergentes se ve un poco más complicado, pero no imposible. Así que para mí los grandes catalizadores siguen siendo Banco Central y bajada de tasa, escenario político y de Cámara, y también el tema de los resultados de las acciones. Acá Itaú tiene una caída de un 1,32%, no pudo superar estos 17.000 pesos con claridad, pero viene haciendo algo muy positivo Itaú, todavía sobre media móvil de 20 sesiones. Acá también está pasando un poco porque está con RSI de 65 y con Price Earnings de 8,3, por lo tanto no está cara todavía ni por Price Earnings, ni tampoco está, digamos, sobrevalorada todavía por RSI, en donde para mí está más sobrevalorada, ¿no? Ya más en torno, bueno, pasó un poco los 70, pero ya más sobre los 80, digamos que podría estar, y ojo, que puede estar también harto rato con el RSI arriba. ILC está también ahí tratando de superar los 15.000 pesos, sobre las medias móviles relevantes, sobre estos 14.000, superando este máximo anterior. La verdad es que bastante buenas perspectivas para ILC, en donde ahí, como les digo, está peleando con esos 15.000 pesos, pero tiene todavía para subir. Mucho ojo con ILC, si es que llega a ganar algún candidato de derecha que vaya a mantener el sistema o potenciar el sistema AFP por justamente que tiene hábitat y también por los negocios regulados de ISAPRE y seguros. Mall Plaza subiendo bastante. A ver, no, perdón. Voy a ir con los bancos para ir un poco más ordenado. Banco de Chile hoy día subiendo un 0,57%. La verdad es que miren ahí, después de estos 150 que le costó romper, ya está acá en los 160. Está con un price earnings de 13,5 y con un RSI de 72. Por lo tanto, por price earnings no está todavía tan caro, tampoco está barato, digamos. Recordemos que estamos hablando que el índice hoy en día está en 11,8, 12, esto estaría en 13,5, eh, pero obviamente que Banco de Chile tiene un premio sobre el índice porque es una de las acciones con mayor calidad, pero por RSI sí estaría un poquito alta, tampoco nada del otro mundo, pero precaución, ya que obviamente ha subido bastante justamente en estos últimos días. BCI, otra que ha subido bastante, 0,85, no pudo romper esos 48.500 pesos. RCI 47, perdón, 65 prácticamente, 64,5. Price Earnings 10,89, 10,9, y por eso BCI 10,9 en Price Earnings, Banco de Chile tiene 13,5, Itaú tiene 8,3, la más barata todavía por PER, y la otra es Banco Santander, que está en 11,61. Por lo tanto, la más cara Banco de Chile, después Banco Santander, después BCI y después Itaú por Price Earnings Ratio. Y acá está en 64,8 en RCI. Por lo tanto, bien interesante ahí BCI y Itaú, que son justamente las que más han subido dentro del año. Vamos un poco a los mall, ahora sí, en donde estamos con ratio PER de 18,4, bastante alto para lo que son los índices locales, 11,8 es el promedio del IPSA. Vamos a ver cómo están los otros mall y con un RSI de 66,5. Ya hoy día cayó un 1,1 Mall Plaza, pero ha venido con una subida bien importante. ¿Qué es lo que pasó con Parque Arauco? Bueno, tuvo justamente los resultados acá, en donde después de eso no ha tenido un impulso, digamos, más importante.
por lo tanto, a pesar de que fueron buenos los resultados, estaban un poco puestos en precio, estos crecimientos de BPA y de ganancias. Está en ratio PER en 16,5, estaba Mallplaza en 18,4, por lo tanto está más cara Mallplaza por este ratio, y en RSI está en 66,5, por lo tanto ahí Parque Arauco aún arriba de las medias móviles, está bastante positivo. Senco Malls 14,85, el más barato en PER, en RSI está prácticamente en 70, ha venido subiendo mucho en los últimos días, pero dentro de todo la más barata y la que ha venido, mire, todavía no puede romper, ahora sí pudo romper ese máximo anterior. Miren ahí cómo hizo justamente acá la ruptura y acá se vino a apoyar y siguió subiendo ese típico movimiento de resistencia, soporte. Así que mucho ojo con Senco Malls, la más barata dentro de los malls, pero también la que ha tenido una performance un poco más débil. ¿Qué otras empresas? Latam, vamos a ver, Latam está con un ratio Price Earnings Forward de 9,6, bastante barata aún, y con buenas perspectivas de ganancia, entrega resultados pronto. RSI de 45,27, pero aún sigue con presión por el tema de que pueden haber ventas de Estados Unidos, de Sixth Street, si no me equivoco. Así que mucho ojo, acá el, ¿cómo se llama? El ADR, más o menos también cayendo en línea, un 0,28 en la cotización local, 0,31 de caída en el ADR, mientras que Vapores, que es como la comparable en transporte, subió un 0,2 después de una caída muy importante posterior al dividendo. Y vamos a ver qué es lo que pasa, pero está, miren ahí, justamente en mínimos anteriores, está, digamos, en un nivel bastante bajo hoy en día Vapores, y esto fue justamente posterior a la entrega de dividendos en donde ajustó en precio, y vamos a ver acá estos earnings, qué es lo que nos dice, y además de eso hay un dividendo pronosticado para el próximo año que al parecer es bastante bueno. Así que ojo ahí con Vapores. A lo mejor el mercado no está viendo eso y podría ser oportunidad para los dividenderos. No estoy diciendo compren, estoy diciendo miren eso. Em, bueno, Hapag-Lloyd, ¿qué es lo que ha pasado? Ha venido subiendo un poco después de este mínimo ahí en 111,1 euros. Así que ojo que podría empezar a mover un poquito ahí a lo que es Vapores. Después de eso vamos con los commodities, en donde SQM tiene un ratio PER de 17, está en un RSI de 50,7. Tuvo un buen inicio de día, pero terminó cayendo un poco en línea con lo que pasó con el ADR, pero sobre media móvil de 20 sesiones, bajo la de 50. Está haciendo ahí una lateralización bien importante SQM, después de prácticamente salir ahí de los 27.000, 30.000 pesos. Mientras que la ADR está haciendo algo bastante similar, pero sobre las medias móviles de 20 y de 50, bastante, ahí obviamente le está afectando la caída en el tipo de cambio. Recordemos acá que el tipo de cambio está cayendo, bueno, hoy día ahí rebotó un poco, justamente en esta zona más o menos de por acá, rebotó un poco, volviendo a esos 9,50 prácticamente que les dije yo que estábamos en el tipo de cambio justo, pero obviamente ha venido con una caída importante en los últimos días. SQM, como les decía ahí en el ADR, con bueno, buenos futuros del litio, pero no se está esto viendo reflejado en las cotizaciones, a lo mejor esperando un poco a los resultados. Salfa subiendo un 3% el día de hoy, muy en línea con lo que están subiendo las empresas que tienen que ver con la elección argentina, en donde me voy acá de inmediato con Andina, que sube un 4,89%, superando sus 4.000 pesos, que le estaba costando mucho anteriormente, yendo a lo mejor en los próximos días a buscar ese 4.275, 4.300 pesos para poder seguir subiendo. Así que muy interesante lo que podría ser Andina. Otra muy interesante también es CCU. No puede sí pasar esta media móvil de 200 sesiones que la tienen técnicamente en un bear market, pero obviamente hay que ir recuperando bastante después de lo que pasó con
La elección en Argentina, en radio, Price Earnings está en 20,7, Andina bastante cara y 69 en RCI, prácticamente en 70. Mientras que el CCU en Radio Per está, no, ese debe estar malo ese Radio Per, 34, la verdad es que habría que revisarlo, mientras que en RCI está en 63,5 y la otra que se vio muy beneficiada el día de hoy, eh, Cencosud, que subió un 7,41%, Radio Per de 23,5 y RSI de 60. La verdad es que está acá también acá superó la media móvil de 20 sesiones, por lo tanto, bastante positivo. Vamos a ver si esto lo mantiene y podría empezar a subir nuevamente a estos máximos anteriores en los 3.395 pesos. Por ahora, bastante castigada de lo que fue este máximo por ahí por mayo. Así que eso con las empresas que han subido bastante después de la parte de la elección argentina. ¿Qué otra nos queda? Aguas Andinas, un poco nos vamos a Utilities, en donde cayó un 1%, no pudo superar esos 360 pesos nuevamente, que fueron unos máximos anteriores, una zona importante. Acá los supera, pero nuevamente cae y ahora no los puede superar con claridad, pero no pierde la media móvil de 50 sesiones, así que vamos a ver qué es lo que hace ahí. Aguas Andinas, otra importante dentro de lo que son las utilities en el Chile, o no, perdón, en el América, subiendo un 2%, muy en línea también con las empresas con exposición afuera, pero cayendo de la media móvil de 200 sesiones, por lo tanto, ojo ahí aún en el Chile subiendo un 0,5%, pero sin poder romper esos máximos anteriores, bajo la media móvil de 20 sesiones, pero sobre la de 50, por lo tanto, ratio PER de 7,15 y RCI prácticamente de 49, por lo tanto, está todavía bien ahí en el Chile y tiene resultado esta semana, así que mucho ojo. SL no puede romper ese máximo en 1.415 pesos prácticamente. eh, Todavía no está cara por Radio Per y en RCI de 56, la que más ha subido, eso sí, de las eléctricas. Ahí tenemos una revisión de todas las eléctricas. Dentro de lo que son commodities, Copec no puede superar la media móvil de 200 sesiones y ha venido con una caída bien importante en línea con la celulosa, al igual que CMPC, que tampoco puede superar acá la media móvil de 20 sesiones y viene cayendo, digamos, ha venido subiendo después de este mínimo, muy importante esa subida, pero después no ha podido recuperarse con mayor claridad. Lo que es un poco consumo discrecional, este es un poco distinto al básico. Ripley no puede superar la media móvil de 20 sesiones ni esos 450 pesos, tampoco puede superar acá el máximo anterior, por lo tanto, bajo media móvil de 50, de 20 y yendo nuevamente hacia la de 100. Vamos a ver si se recupera o no el día de mañana. Falabella cayendo un 0,72%. 5.850 ha sido una barrera importante, llegó ahí a los 6.000, pero rápidamente los perdió. Eso sí, arriba de media móvil de 20, 50, 100 y 200 sesiones, por lo tanto, más fuerte técnicamente que lo que es Ripley. ¿Qué más nos queda? A ver, Colbún, no la vimos dentro de las eléctricas, pésimo día para Colbún ahí, miren con el rechazo que hizo a la media móvil de 100 sesiones y mucho ojo con un toque ahí a la de 200 a ver si rebota o sigue a la baja, lo cual empezaría a mostrar un mercado un poco más bajista y sobre todo que no pudo superar el máximo anterior, mostrando ahí una debilidad en superar esos 155 pesos. CAP, otra de commodity, venía haciendo una subida importante, hoy día llega a los 6.090 pesos, pero cae a los 5.910, cayendo un 1,81%. Eh, Esto justamente era un máximo anterior técnicamente, no lo pudo superar, pero ha venido subiendo bastante últimamente, viene sobreextendida por RSI, está en 73, por lo tanto mucho ojo igual con CAP, pero claramente acá no pudo superar este máximo anterior que está ahí. ¿Qué más nos queda? A ver, Itaú, estas las pasamos, SL, Copec, Ripley, Falabella en el Chile, Senco, Vapores, BCI, Banco Santander, lo revisamos, sí, de los primeros. Concha Toro sería la última que me queda.
en donde ha tenido un día bastante también malo, 1,72 a la baja, también está muy afectada por el dólar, bajo la media móvil de 200 sesiones hace rato, claramente en un mercado bajista a nivel técnico, muy castigada con Chitoro y por ahora una acción poco considerable, a menos que tenga algún catalizador o repunte. Con eso ya me despido, prácticamente una hora, revisión completa de Lipsa con toda la información, así que el mejor video de Lipsa semana a semana. Díganme si quieren un especial de los resultados de toda esta semana y la próxima semana sí volvemos con una visión total porque vamos a tener mucha macro que revisar, mucho del Banco Central, así que mucho ojo con todo lo que se viene y acá los tenemos informados. Y no se olviden, cartera táctica, de abajo va a estar para que puedan agendar. Con eso pueden tener acceso a la cartera táctica a través de Vector Capital y hemos tenido un 15% sobre el IPSA, por lo tanto un desempeño espectacular en lo que va del año. Con eso me despido, chao, chao, que estén bien, nos vemos hasta la próxima.